debate, sociedad y actualidad. Esto es Contracolumna. Un saludo muy especial a todas las personas sintonizadas con Contraportada. Hoy me voy a referir al tema de la 80ª sesión de las Naciones Unidas y algunas referencias, por supuesto, a la participación de Colombia y del presidente Gustavo Petro en particular. Las Naciones Unidas sabemos que surgió una vez concluida la Segunda Guerra Mundial. Los presupuestos para el tratado que funda y constituye la ONU son, ante todo, el de la paz, pero también con mucha fuerza el de los derechos humanos para que se respeten en todos los estados, pero también el de las resoluciones pacíficas de los conflictos entre los dos estados y evitar cualquier guerra, y también la cooperación en múltiples aspectos. La cooperación en perspectiva del progreso, del desarrollo y de la interacción en beneficio de derechos y de garantías en temas de bienestar económico, social, cultural, en programas de salud, etcétera, etcétera. Es de advertir que la ONU se constituye como un organismo intergubernamental global, el principal de ellos por lo que cobija por sus propósitos, porque busca siempre agrupar al conjunto de las naciones. Se definió como un organismo multilateral, sin exclusiones. A propósito, para las nuevas generaciones y quienes no conocen mucho del tema, es preciso recordar que la ONU, creada desde 1945, es integrada por potencias capitalistas, por estados socialistas y por estados independientes de distintos continentes y de diversas circunstancias, orientaciones, ideologías y tipos de organización. Importante y positivo en ese sentido siempre ha sido el pluralismo ideológico y político, la composición multilateral, el diálogo incluso entre sistemas sociales diferentes. Por ejemplo, la URSS, los países socialistas de Europa Oriental, más tarde ingresa China, Cuba, han sido siempre parte de las Naciones Unidas, al igual que lo han sido todas las potencias capitalistas, al igual que lo han sido todos los pueblos y naciones que están sobre todo representados en los estados llamados en general tercermundistas, que en los años 70, 80 se agruparon como los no alineados. Nadie ha sido excluido de la ONU como Estado por la orientación ideológica de su régimen. Inclusive habrá estados teocráticos de una u otra religión, habrá estados más civilistas, habrá estados bajo el paradigma de republicano liberal, habrá estados bajo experimentos de construcción del socialismo. Este es un baluarte de la ONU. Entre otras, a diferencia, en el sistema interamericano, en los años 50 fue expulsada a Cuba por haber adoptado un programa de construcción hacia el socialismo, con la aspiración de superar las clases sociales, la autonomía, la soberanía, etcétera, por parte de la Revolución Cubana. Eso no ha sucedido en la ONU. Hubo también procesos para presionar el retiro de Venezuela en años recientes. Y ha habido a veces pretensiones de una hegemonía cerrada de Estados Unidos en el sistema interamericano. No obstante, también hubo unas dificultades desde el inicio de la ONU. Y hay una permanente que hoy se ha constituido en un gran obstáculo. La ONU tiene su escenario de máxima representación, su
instancia mayor en la Asamblea General. Y esta semana se realizó la 80ª Asamblea General. Pero entre asamblea y asamblea y de manera permanente, el Consejo de Seguridad es la instancia principal de la ONU. Algo así como una especie de gobierno o cuasi gobierno, porque va más allá de la coordinación. El Consejo de Seguridad tiene atribuciones muy importantes. El Consejo de Seguridad expide resoluciones. El Consejo de Seguridad puede adoptar instrumentos. El Consejo de Seguridad está conformado por 15 integrantes. Y decía que hay un gran obstáculo en el Consejo de Seguridad. Es que de sus 15 miembros, que siempre lo han tenido desde su fundación hasta hoy, 5 son grandes potencias, las principales potencias mundiales, y los otros 10 cupos son de otros estados que no son de las potencias hegemónicas. La reglamentación de la ONU le atribuye silla permanente a estas potencias y derecho al veto. Cuando están en desacuerdo con alguna propuesta, de alguna acción, de expedir un pronunciamiento, de adoptar una resolución, de adoptar un plan, de adoptar un nuevo instrumento, una regulación importante, basta que una de las potencias esté en desacuerdo, veta la propuesta del asunto que sea y el asunto debe archivarse. Esa circunstancia hace que el Consejo de Seguridad realmente no tenga un modo de actuación democrático. Es absolutamente desequilibrado. Las 5 sillas permanentes de las grandes potencias del derecho a veto les dan un poder absoluto, mientras que tienen un poder mínimo reducido, relativo y temporal las otras 10 sillas que van rotando un par de años. Ahora bien, con esto no desconocemos cosas muy importantes del sistema de Naciones Unidas. La ONU ha promovido más de 200 tratados hasta hoy en materia de derechos humanos, derechos sociales, de convivencia, de cooperación. La ONU a la vez alienta, más allá de su propia órbita, también el tema humanitario. En el tema humanitario, el Comité Internacional de la Cruz Roja juega un papel de liderazgo convencional muy especial y hay una veintena de tratados en derecho humanitario, pero la ONU también tiene programas humanitarios y hay cooperación que se extiende desde ella y que retroalimenta la órbita específica humanitaria. Hay tratados de suma importancia: Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Muchos tratados recogen los derechos de los pueblos a las soberanías, a la autodeterminación, el libre desarrollo, el control de sus recursos, la defensa de sus fronteras, todas las expresiones del ejercicio de su soberanía, la autonomía. Y la ONU también lleva muchos tratados para que los estados que son parte respeten los derechos humanos, civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, de la solidaridad, la paz, el desarrollo. La ONU también tiene una serie de programas muy diversas y muchísimas instituciones adscritas a sus acciones. En ese sentido, es un acumulado de protección, de defensa de los derechos humanos, de defensa de la paz, de cooperación, de convivencia, de evitar escalamientos de conflictos, de evitar violencia, de evitar guerras. Y sin duda ha jugado papeles importantes. A instancias del Consejo de Seguridad están, por ejemplo, las misiones de paz. Han acompañado muchos procesos de paz en el mundo. En nuestra Abdiyala, en nuestras Américas, procesos de paz en Salvador, Guatemala y Colombia han tenido misiones de acompañamiento importantes. Asimismo, en Asia, en África. En la actualidad hay 12 misiones de paz
activas en la ONU. En ocasiones ha recurrido a los llamados cascos azules, tropas con bandera blanca de paz, con unos símbolos de la ONU, cuyo color es conocido que es azul, y el emblema, y van allí a jugar un papel de facilitación, de intermediación en conflictos armados para que su acción facilite los acuerdos de tregua y paz en todos los continentes. En los años 90 recordemos esas crudas guerras en Yugoslavia, federación, país federativo, que se rompió en 7 naciones, en cruentas guerras entre comunidades muy próximas, nacionalidades muy hermanadas por décadas, se fraccionan y allí, a pesar del impacto de la guerra y el impacto y tragedia humanitaria, la ONU alienta allí tropas de cascos azules y también acompañamientos directos a convenios de paz y a acciones y misiones humanitarias, también en distintos continentes. Pero por supuesto las acciones de la ONU también, así como han tenido extensiones y programas muy benignos, todos los de la ACNUR, por ejemplo, todos los de acompañamientos que estoy refiriendo de procesos de paz, también ha en ocasiones tenido deficiencias o ha tenido hasta impertinencias o algunos errores de personas o de sus equipos que hacen parte de las discusiones en aras del mejoramiento. Pero de forma general, las Naciones Unidas, este organismo intergubernamental, es muy importante, necesario y valioso. Hay que preservarlo, hay que desarrollarlo y llevarlo a mejoras, pero también poner de presente sus dificultades y tratarlas de resolver. El problema que mencioné de la falta de democracia en el Consejo de Seguridad, desde luego que debería resolverse. Los no alineados lo plantearon desde los años 70 y 80. Famosa y recordada es una intervención de Fidel Castro, presidente de Cuba, a la vez cuando le correspondió ser presidente de los no alineados, cuestionó ese asunto del Consejo de Seguridad y llamó a una democratización. 2 décadas más tarde, en los años 90 y hacia iniciar los años 2000, se recuerda que el presidente Lula de Brasil planteó la democratización de la ONU, cuestionó esta circunstancia del Consejo de Seguridad. También lo han hecho estadistas de otros estados en ocasiones, en mayor o menor tono, de acuerdo a esas circunstancias que limitan el trabajo de Naciones Unidas en esa instancia alta y permanente que es el Consejo de Seguridad. No obstante, hoy, sin duda alguna, y desde muchos lados y perspectivas, se reconoce que la ONU, la Organización de Naciones Unidas, está afrontando una profunda crisis. Durante la última década, pero en estos últimos años se ha acentuado y al momento se está debilitando la capacidad de actuación de la ONU, de sus instancias y organismos, y está sufriendo elementos de crisis y de emergencia. Resumámoslos en 4 aspectos, porque el análisis podría ser más amplio. Primer aspecto, como lo ha hecho su actual secretario general, el señor Antonio Guterres, estados de los más importantes del mundo. Obvio que todos sabemos que ante todo Estados Unidos están directamente comprometidos con actos de violación graves a los derechos humanos, tanto de manera directa como de manera aliada, o utilizó el señor Guterres la palabra en complicidad con esas acciones. Hay crisis en la ONU cuando el Consejo de Seguridad no logra refrenar la guerra de agresión de Estados Unidos e Inglaterra contra Irak. Acciones de guerra de agresión contra Afganistán. Acciones de guerra
y agresión contra Libia, contra el Chad. Acciones de guerra y agresión recientes contra Palestina, que son reiteradas por décadas, y contra Ucrania. Y entonces hay dos circunstancias muy graves, que la ONU se revela en décadas muy recientes, las últimas, y en estos años y a la actualidad, en incapacidad de resolver ella misma en sus atribuciones estas circunstancias de guerra. E inclusive de liderar desde el Consejo de Seguridad la aplicación del capítulo 6 y las soluciones político-diplomáticas cuando hay conflictos y tensiones entre estados. Esa es una primera circunstancia de crisis gravísima que está ocurriendo. Una segunda circunstancia de crisis es que la ONU está entrando en una crisis administrativa y de funcionamiento porque hay estrategias de desfinanciación. Tienen un líder en esa actitud, Estados Unidos. Y hay un presidente, Trump, desde el anterior mandato y en el actual, abiertamente entra a desfinanciar las contribuciones de Estados Unidos al conjunto del funcionamiento de la ONU y a profundizar el desfinanciamiento con relación a entes como la Organización Mundial de la Salud, como la Organización Internacional de los Trabajadores. Háganme el favor. Un tercer elemento gravísimo. De los 3 últimos años, la ONU pasa a ser víctima. No es retórica. El genocidio de Israel, con apoyo de alianza con Estados Unidos y de otras potencias europeas, en el marco de ese genocidio, de los entre 50 y 60 mil habitantes asesinados, muchos de ellos niños, mujeres, también han caído asesinados personal sanitario de hospitales, de clínicas, de centros de salud, personal humanitario, de ONGs, de gente que presta apoyo a las víctimas, de acciones de paz. Han sido asesinados periodistas, han sido asesinados profesionales, han sido asesinados funcionarios, han sido asesinados miles de personas. En ese sentido, también han sido atacadas instalaciones de la ONU directamente y adscritas a su misión, caso de la misión de la ACNUR específica para el apoyo a desplazados y líneas de refugio en este acoso y genocidio que sufre el pueblo palestino. Y también hay víctimas directas en ataques directos contra sedes de la ONU, de la ACNUR y de su personal. Pero no es hecho aislado, ni es un desborde solo israelí. También ha habido ataques de distinto tipo y amenazas y chantajes, aplicando sanciones unilaterales ilegales y agresivas contra hechos misionales de las Naciones Unidas o instancias creadas por tratados de Naciones Unidas o alentados que tienen autonomía por Naciones Unidas. No pueden ingresar a Palestina, a Gaza. Hay un caso muy significativo. Miembros de la Corte Penal Internacional, creada por un tratado alentado por la ONU, y es un organismo internacional de justicia autónomo con una competencia clara. Y Estados Unidos decide unilateralmente atacar
a miembros de esta alta corte internacional porque están llevando el proceso contra Netanyahu, contra el gobierno y el ejército israelí por las acciones de genocidio, de agresión y de exterminio. Y con nombre propio, este gobierno sanciona personal de Naciones Unidas en esas circunstancias. Ahora bien, esa crisis de las Naciones Unidas, además, se ha profundizado en esta coyuntura actual de estos últimos años, sobre todo por la incapacidad y la irrelevancia en tratar la invasión rusa en parte de Ucrania y los ataques y la guerra que se da allí, Ucrania con apoyo de potencias europeas, el previo operativo y despliegue agresivo de la OTAN, y la ONU, Consejo de Seguridad, no juega allí. Igual que en Palestina. Incluso algunos países han intermediado. El caso de Egipto, el caso de Qatar, principalmente. E incluso antes de este segundo gobierno de Trump se consiguieron algunos acuerdos especiales. A la luz del Convenio 1 de 1977, se consiguieron especialmente con apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja, del organismo humanitario de la Media Luna Roja y países acompañantes, algunos acuerdos especiales humanitarios de mutuas liberaciones, de liberaciones de decenas de menores de edad, mujeres y personas de aquellas que llevan años y decenas, de hecho, como rehenes, sin juicios legales, de manera arbitraria y como hechos de agresión. Me refiero a personas palestinas en cárceles de Israel. En esos acuerdos humanitarios unas liberaciones. Y en esos acuerdos humanitarios jamás liberó parte de los rehenes. Y había, a partir de esos acuerdos especiales, una dinámica de extenderlos a una tregua que alcanzó a iniciar y de esa tregua a la posibilidad de que se completaran unos acuerdos hacia la paz. Israel, Gaza, autoridad de Hamas y intermediación de estados. Desde luego había consultas con el Estado palestino, que es observador en la ONU, pero al tomar posesión Trump, aprovecha esa oportunidad Israel, desconoce esa dinámica de acuerdos, cierra la puerta a que tengan continuidad estos acuerdos especiales humanitarios de liberaciones de parte y parte de rehenes y acentúa la ofensiva. Con un estado donde Trump ha llegado abiertamente a suponer el aniquilamiento total de la población, del territorio y de la nación. Y para abrir allá unos balnearios de las multinacionales norteamericanas en asocio con otras, de una manera absolutamente cínica. Y se ha atizado el genocidio. Entonces, la 80 Asamblea General se da en este contexto tan difícil de las Naciones Unidas, donde hay críticas muy justas desde muchos lados, porque el movimiento de derechos humanos, los estados que tienen posturas democráticas frente a este organismo intergubernamental, de rescatar su carácter multilateral, de rescatar la importancia de sus tratados de todo orden, le reclaman más eficacia, reclaman las posibilidades de que haya reformas para fortalecer sus elementos de funcionamiento, para que se trate la desfinanciación, etc. Pero también es atacado desde Estados Unidos y desde otras potencias y desde otros intereses en sentido contrario, atacado para profundizar su crisis. Fue un 80 aniversario esta semana muy triste en ese sentido.
fue para hablar de la crisis y para muchos asuntos allí tratados en medio de estas tensiones y estas circunstancias que revelan la gran dificultad de las propias Naciones Unidas al respecto. Estados Unidos tiene la sede principal de la ONU, donde se realizan estas asambleas en Nueva York. Y por obligación convencional suscrita desde 1947 que se instaló esta sede, el gobierno de Estados Unidos está obligado a otorgar visas a todos los delegados gubernamentales que van a alto nivel a las sesiones de las Naciones Unidas. Esto no es a discreción de Estados Unidos, ni siquiera a discreción de la relación bilateral de Estados Unidos con cada estado y el estado de esa relación. Es una obligación convencional de garantía de funcionamiento de esta instancia. En 1988, Estados Unidos incumplió con esa misión garantista. Y en 1988 se negó la visa para que asistiera a la Asamblea General de las Naciones Unidas en representación de Palestina a Yasser Arafat. Y es de advertir que en ese momento no estaba en calidad de Estado observador, sino que los movimientos de liberación de Palestina y Yasser Arafat como líder de la Organización de Liberación Palestina, OLP, tenían reconocimiento de beligerancia y tenían el estatus de estar conformando un gobierno provisional y tenían el respaldo hacia diálogos de paz y hacia la consolidación del Estado palestino, y en esa calidad la ONU invitó a Yasser Arafat. Estados Unidos le negó la visa. Ante ese hecho, la Asamblea General de las Naciones Unidas tuvo que realizarse en Ginebra. Y el conjunto de los estados estuvo de acuerdo en realizar esa asamblea en Ginebra. Ahora no fue así. Ahora Estados Unidos, violando esa obligación convencional, no le otorgó visa al ya Estado observador que hace parte de la ONU y que se está discutiendo su paso a Estado con plenos derechos y plena representación, y donde la gran mayoría de los estados ya lo han respaldado, y donde de entrada a la 80ª Asamblea 10 nuevos estados de distintos continentes se sumaron a ese reconocimiento del Estado palestino, y Estados Unidos no le dio la visa, violando su compromiso convencional al respecto de la sede y el funcionamiento de las Naciones Unidas. Desde luego, hay un ambiente caldeado con relación al caso palestino. Reconocimiento, simpatía y felicitación merece el pueblo español con sus nacionalidades. Lo que emergió con tanta fuerza en el País Vasco, en Bilbao, San Sebastián, y siguió en otras naciones, en otros territorios. La indignación de los pueblos de España en rechazo al hecho de la incorporación de un equipo deportivo en la Vuelta a España israelí de manera provocadora, cuando simultáneamente y en los últimos años se excluyó a Rusia de todas las competencias deportivas. Si hubo algunas personas de nacionalidad rusa, tenían que ir con una bandera blanca y no se admitía que representaran a Rusia por el conflicto entre Rusia y Ucrania y la entrada de tropas en esa nación, en una franja oriental donde hay nacionalidad rusa, pero hay nacionalidad también propia allí, y hay un conflicto también. Se sanciona a Rusia, los organismos internacionales del deporte, pero no lo hacen con Israel. Es una afrenta a la opinión internacional. Y eso llevó a que el propio presidente de España, y a que en la gran mayoría de la población española, por las encuestas, y en los 100.000 movilizados en Madrid,
la Vuelta a España finalmente la ganara sobre todo Palestina. La solidaridad con el pueblo palestino y el rechazo rotundo de ese esfuerzo de denuncia contra el genocidio por Palestina libre, contra la agresión israelí norteamericana y de otras potencias europeas. Ha crecido la presión en ese gran movimiento internacional en solidaridad con Palestina contra el genocidio y la agresión contra ella, por Israel en alianza con Estados Unidos y otras potencias europeas. Han sido millones, son miles de miles en Europa, en los pueblos y naciones de Oriente, también en América. Y hay un hecho también en ello loable, felicitable. La campaña marítima de los barcos humanitarios como forma de resistencia pacífica, pero activa, con el desafío a la agresión y al genocidio de llevar apoyo, solidaridad de carácter humanitario, con la bandera humanitaria, con la bandera de la paz, con la bandera de la solidaridad entre los pueblos, con composición internacionalista de distintos continentes. Ya están cerca, sufren el acoso de drones. Varias de estas barcazas han tenido ya ataques directos, algunos heridos, presión permanente, riesgo de ser atacados, capturados, de cualquier forma, pero con gran valentía y con gran decisión quieren llegarle al pueblo palestino con hechos de solidaridad concreta, rompiendo simbólica, política, prácticamente desde la resistencia humanitaria de la postura de construcción de paz, de recuperación de paz hacia ese pueblo, confrontando de esa manera la guerra de agresión y solidarizándose con el sufrimiento de la nación palestina. En ese contexto empezó a discutir la 80ª sesión. El presidente Trump declaró con argumentación absurda que su país era objeto de una agresión y que la supuesta agresión era la llegada de inmigrantes, especialmente desde el Caribe y desde otros países de América Latina. Y buscó justificar la persecución sistemática y la forma agresiva y violando muchos derechos de distinto orden contra las familias migrantes y las expulsiones arbitrarias que se vienen produciendo, y el discurso con matices de odio y de criminalización frente a esta población, encubriendo una transgresión de derechos masiva interna, sistemática contra la población migrante, especialmente de los demás países de la Abdiyala, hacia el sur y hacia el Caribe, Centro y Sudamérica, y atacó a las Naciones Unidas. Y el principal ataque a las Naciones Unidas, hágame el favor, era señalar que las Naciones Unidas invierte recursos y atiende a la población migrante, a la población desplazada, a la población refugiada. Ese era el principal ataque que supuestamente, haciéndolo a la vez, se revela Trump como una persona de fondo, con un programa y un discurso totalmente antiderechos humanos, antiderecho humanitario, anticonvivencia, antivalores y necesidades de la humanidad. El derecho a la migración es un derecho. Siempre el ser humano ha migrado.
El ser humano que apareció en África y se extendió por Asia Menor, Europa, por otros continentes, siempre ha estado migrando. Es propio de una de las características de las poblaciones y de las sociedades en sus dinámicas que entra a criminalizar el presidente Trump. En ese contexto fueron muchas las intervenciones mayoritarias y contundentes de estados de todo el mundo con distintos matices, unos más decididos y claros en rechazo a la agresión en Palestina, al genocidio en Gaza, a otras agresiones, defensas del sistema internacional de protección necesarias, y bastante aislamiento de Estados Unidos e Israel. Ahí quedó Netanyahu casi solo, algunos funcionarios y la delegación norteamericana, y casi la gran mayoría de las delegaciones salieron de la sala de la Asamblea General en rechazo a la intervención de Netanyahu, que además, con todo cinismo, justifica a título de guerra y de su empeño con acabar con Hamas un genocidio que a todas luces ya no puede ocultarse, un genocidio que está siendo tratado por la demanda de Sudáfrica precisamente en la Corte Internacional de Justicia y está siendo tratado por responsabilidades individuales de sus responsables de genocidio en la Corte Penal Internacional, como lo recordábamos. Hizo su intervención el presidente Petro de Colombia. En el marco de estas intervenciones, como la del presidente Lula de Brasil, como la del presidente Boric de Chile, como la de otros presidentes, en el caso de Uruguay y en otros, desde el punto de vista del multilateralismo, desde el punto de vista de rescatar este organismo internacional en su sentido necesario y positivo y loable, de que juegue el papel hacia el sistema internacional de convivencia, de desarrollo, de derechos humanos, de paz, etcétera, etcétera. Es bien conocido y trascendió la intervención del presidente Petro, que fue muy valiente, fue muy explícita y fue muy para la ocasión en el sentido de la emergencia y la gravedad de los hechos. Fue muy simbólica. Cuando llega de blanco simbolizando la paz, cuando llega también en una actitud de indignación absolutamente justificada. Y primero y ante todo, que ya lo había hecho en la Asamblea General del año 2024, ahora lo repite con más amplitud en rechazo al genocidio de Israel con Estados Unidos y otras potencias contra Gaza y en general contra Palestina, y llamando y haciendo propuestas de urgencia para que haya decisiones de la ONU en tal perspectiva, para que no sea simplemente un discurso o una resolución retórica, sino con la urgencia de parar ese genocidio y las víctimas que a diario se informan. Pero también el presidente Petro puso de presente con mucha claridad el rechazo a esa actitud de agresión con las dinámicas de guerra en el sur del Caribe frente a Venezuela, pero en amenaza no solamente a la República Bolivariana de Venezuela, sino a todo el Caribe y a los países de la región, incluida Colombia. Y con toda razón el presidente Petro caracteriza que ya hay hechos de agresión. Ya hay varios barcos de tránsito por allí que han sido atacados con misiles, destruidos y asesinados sus ocupantes, aplicando pena de muerte en aguas internacionales, atacando barcos, barcazas, no importa el tamaño, la dimensión ni el calado, de carácter civil y personas de carácter civil, sin ningún tipo de acción procedimental garantista. Ni siquiera una retención para indagar quién es, qué propósito lleva, si es un propósito ilegal,
si es que llevan contrabando, si es que llevan drogas de uso ilegal, cocaína, implicarlos frente a la justicia que corresponda del país que corresponda, donde se hubiera estado cometiendo un ilícito. No, son hechos de agresión militar además, barcos militares destruyendo, en un caso 11, en un caso 14, y van varios hechos de esto. Con acierto, el presidente Petro llama a que se investigue y se juzgue a los responsables de esos hechos, porque son evidentemente violaciones contra los derechos humanos de esas personas y de esos medios de transporte civil, y de alguna manera también violación al derecho humanitario, porque es utilizar dispositivos de guerra contra civiles inermes y contra medios civiles que no son de carácter militar y que deben ser respetados en ese sentido. El presidente Petro también, de nuevo, como lo había hecho en anteriores sesiones, pone de presente la gran crisis ambiental del cambio climático, su profundización, y vuelve a exigir una dinámica a fondo y eficaz de descarbonización, y la propuesta que al respecto haya acciones ambientales eficaces de recuperación, la propuesta de el cambio con las potencias de la deuda por acciones ambientales desde los países como nuestra América, como África y otros, y como una necesidad urgente del orden global. El presidente Petro también hizo referencia a la necesidad de construir una fuerza militar para evitar el genocidio en Gaza. Al respecto, hay que precisar que previo a esta 80ª sesión de la ONU, ya había declarado, antes de dirigirse a Nueva York, la canciller Rosa Villavicencio, esto fue recogido por agencias internacionales de prensa y medios de prensa y comunicación internos en Colombia, que el gobierno colombiano proponía crear una fuerza armada de paz, lo cual está dentro de las dinámicas posibles de Naciones Unidas y muy bien una propuesta en ese sentido, una fuerza armada de paz que por vía de la misión de la ONU y con el propósito de la defensa humanitaria y la integridad de las personas y de los bienes civiles y la infraestructura pública, que todo ello se viene aniquilando por parte de Israel y sus aliados, haya una defensa urgente e inmediata. Y que sea militar bajo ese propósito y esa misión de fuerza de paz es una posibilidad. Y sobre eso puede votarse una resolución en la Asamblea General. Y sobre eso puede llegar una propuesta al Consejo de Seguridad. En la Asamblea General ya se cuenta con mayoría para propuestas en favor de Palestina. Ya la gran mayoría de los 193 estados, mucho más de las 2/3 partes, apoya la conformación con derechos plenos del Estado palestino. El obstáculo puede estar en el Consejo de Seguridad, y así lo advirtió el presidente Petro, por el derecho al voto ya referido. Y es una pelea político-diplomática que debe darse a instancias de las Naciones Unidas y a instancias de la opinión pública y a instancias de todos los foros y los organismos intergubernamentales a otros niveles que se den para coadyuvar por una solución de este tipo. Corresponde en estos días y correspondió en estos intercambios, sin duda, precisar ese tipo de propuesta. En la explicación del presidente Petro también se habla de una versión, en sus palabras, en su intervención, que podría ser una fuerza militar de varios países, inclusive con reclutamientos civiles, lo ha anunciado, posible en el caso colombiano. Esto vale la pena revisarlo a la luz de las posibilidades de Naciones Unidas, porque en todo caso sería un error
atizar una guerra con una guerra, o llegar a pensar en la llegada de otros ejércitos que, quiera sea o no, podrían haber un riesgo de agresión israelí y agresión de otros, o podría pensarse, sí, de participación de personas de ejércitos de otros países, pero bajo la tutela y bajo una resolución de Naciones Unidas, de su Asamblea General, improbable, pero a plantearlo en el Consejo de Seguridad. En todo caso, el presidente Petro lo está diciendo de cara a las Naciones Unidas. Y en todo caso hay que advertir ese riesgo. Creo y discutiría que no puede tratarse de una salida desde lo militar a lo militar simplemente para escalar la guerra. De eso hemos tenido incluso tragedias internas en Colombia, cuando se ha pretendido superar la guerra con la guerra y se han dado dinámicas de escalamiento del conflicto. No, se trataría del uso de la presión militar, sí, pero en la perspectiva de la paz, de llevar a efecto la tregua, de llevar a efecto el ingreso humanitario, etc. Otro hecho también relevante. Una semana antes de empezar esta semana, la 80ª sesión de la ONU, el Consejo de Seguridad fracasó de nuevo en una resolución en favor de Palestina, en 3 puntos. Primer punto, que hubiera una tregua, cese de acciones militares. Segundo punto, que hubiera liberaciones de rehenes. Tercer punto, que hubiera ingreso libre y asegurado de la fila interminable de camiones llenos de ayudas humanitarias que en gran medida se pierden porque no los deja ingresar de manera muchas veces general o muy restringida precisamente Israel, que en su agresión controla esta situación y que ha sacado a todos los organismos humanitarios y que hace hechos de violación al derecho humanitario atacando a las personas inermes que llegan allí tras las ayudas y de recibir alimentos, medicinas, y que ataca el derecho humanitario produciendo allí víctimas, y que ataca el derecho humanitario convirtiendo el hambre en arma de guerra y propiciando una hambruna con múltiples víctimas que se están produciendo y se están debilitando, sobre todo niños y niñas, que no solamente están muriendo por los bombardeos, sino por el hambre. Una semana antes fracasó y es el caso número 50 a través de los años en que fracasa una resolución del Consejo de Seguridad en favor de Palestina, en contra de las ocupaciones, de la colonización que hace Israel, de los hostigamientos, agresiones y ataques militares, etcétera, etcétera. Una vez más fracasó ese tipo de declaración. El presidente Petro de Colombia estuvo también presente en otros hechos, en otros eventos, junto con otros jefes de Estado, en el marco de las Naciones Unidas, como suele hacerse. Hay intercambios. Es muy importante el presidente Petro, que ahora también es presidente de la CELAC pro tempore, que el lobby urgente se haga en las Naciones Unidas, se haga con otros organismos intergubernamentales, se fortalezca la CELAC, se haga lo propio en la OEA, en favor de la causa palestina, en favor de la causa de la paz, en favor de la defensa de todos los organismos intergubernamentales de derechos humanos, de todos los mecanismos facilitadores. Quizás con un matiz de discusión, aunque entiendo el acento que quiso poner de la gran emergencia y de la perentoria ayuda a Palestina, pero también un poco algún matiz de discusión con el presidente Petro, que parece decir que las acciones político-diplomáticas estén agotadas. No están agotadas, al contrario, urgen mucho. Es que se combinan. Incluso en las experiencias donde ha habido tropas de paz de Naciones Unidas, eso también va a la par y se robustece la vía de la solución político-diplomática, de los acuerdos de paz, de los acuerdos especiales humanitarios, de las intermediaciones, de las facilitaciones de Naciones Unidas, que las ha perdido
de otros estados que también las faciliten. Lo uno requiere de lo otro y también, obvio, la acción político-diplomática urge con mucha fuerza y más aún profundizarla cuando está siendo aislado Estados Unidos, aislado Israel y otras potencias tienen que de alguna manera matizar su posición y flexibilizarlas ante la presión de los pueblos. Finalizar diciéndoles que, desde luego, en Colombia, en nuestras fronteras y en el mundo, buscamos soluciones militares. No es hora de la movilización militar masiva, ni por circunstancias internas e internacionales. El elemento militar puede darse, pero ante todo el elemento es de construcción de paz. Y en eso viene dando ejemplo el portentoso movimiento mundial construido por Palestina, que es un movimiento muy fuerte, que se hace sentir pero es civilista. Es como se dice desde hace 3 décadas, desde los años 90 se viene hablando en el ámbito de las organizaciones no gubernamentales, de la ciudadanía global y de los movimientos globales. Múltiples, plurales. Allí también hay movimientos antisistema, allí también hay movimientos antiliberales, antineoliberales. Allí hay movimientos por el ecosocialismo, hay movimientos por la democracia radical, ahí hay movimientos por el feminismo, ahí hay movimientos por causas nacionalistas de soberanía, pero también de los temas globales y de las problemáticas globales. Y hoy Palestina se ha forjado como un movimiento de apoyo, su bandera. No al genocidio, Palestina libre, son las consignas que a ese respecto se han impuesto. Por eso cierro diciendo, aticemos la cooperación, los derechos humanos y la paz. Respetemos la soberanía de todos los estados. Es una imprudencia, por ejemplo, que autoridades colombianas hagan declaraciones sobre los comportamientos internos de en un estado, en otro estado. No puede pedírsele a las tropas de Estados Unidos que no le hagan caso al presidente Trump. Ese es un asunto interno de Estados Unidos. Pero sí puede alentarse en las causas humanitarias, las causas de derechos humanos, las causas democráticas, las causas ambientales, las causas de no discriminación, las causas de la civilización contemporánea con elementos de crisis y con elementos de posibilidades de desarrollo. En ese sentido sí tiene razón el presidente Petro, porque concuerda con muchas voces y con muchos movimientos globales, regionales, internacionales e internos, desde estas ciudadanías globales que se han configurado. Inspirado en esas dinámicas, cerraba su intervención el presidente Petro ante la 80ª sesión diciendo, es que se necesita una gran transformación, una gran revolución en el sentido de la generalización de los cambios hacia esas causas democráticas. Y eso pasa ante todo es por la consolidación de la paz, por el cierre de las guerras, por el cierre de la arbitrariedad de las agresiones y por el rescate de las causas humanitarias, por el cierre de la crisis ambiental y el deterioro del ambiente y la recuperación posible del planeta desde el compromiso ambiental. Nos queda finalmente la invitación para salir todas y todos este próximo 7 de octubre a manifestarnos masivamente en todas las poblaciones y ciudades colombianas, en todas las ciudades y poblaciones de nuestra Abdiyala, desde norte a sur de América, en todos los continentes se está convocando a una jornada global por Palestina libre, contra la agresión y el genocidio allí, por la solidaridad de los pueblos y lo que se conjuga con la defensa de nuestras soberanías y la defensa a todo hecho de agresión que también lo estamos padeciendo, como ya
lo hemos referido en la región y como lo reiteró el presidente Petro también, rechazando la agresión en el Caribe que se está configurando contra nuestros pueblos por parte de Estados Unidos. Muchas gracias.